Llegamos al tema de la sexualidad en personas con diversidad funcional. Como vamos a hablar de sexualidad, es necesario recordar lo que es la función sexual, cómo es ese proceso. En el proceso de desarrollo del sexo ya se explicó anteriormente, ahora vamos a centrarnos en el proceso de la función sexual. Aquí tiene que ver dos fases, la fase de activación, este proceso de activación que es la situación estímulo sexual y la respuesta sexual. Hay tres variables importantes que son estas dos, más el tiempo de funcionamiento del proceso. En la fase de situación, estímulo sexual, tenemos el administrador, el método y la frecuencia. El administrador depende de quién lo administra, ya sea hetero, homo, bisexual, entre otros. Y el método es cuál vamos a utilizar para activar esos órganos de los sentidos. La frecuencia, si es alta, media o baja. Cuando se da la fase, la respuesta sexual, aquí es cuando se activa la cortical y la médula. Y tiene que ver todos estos factores, bien sea para el varón o para la hembra, los anatómicos, neurales, hormonales, vasculares, luteales y funcionales. Cuando se da la fase de la respuesta sexual, aparece la fase de que es excitación, meseta, la orgásmica y la resolución. Tenemos aquí un concepto, una definición de frases donde nos dicen que el proceso de la función sexual es un conjunto de fases sucesivas que constituyen las actividades propias del sexo. Posee una condición denominada cualidad y sucede en un tiempo variable. Este proceso está presente desde el nacimiento y termina con la muerte. Todos los seres humanos somos sexuados, tengamos o no tengamos una diversidad funcional. Por ejemplo, aquí hay un ecosonograma en donde se observa esta erección peniana en un feto de 36 semanas. Imagínense, estamos diciendo que la sexualidad comienza desde el nacimiento, pero aquí podemos ver que en el vientre de la madre pues, se observa una manifestación. Aquí tenemos unas personas con una diversidad funcional, en donde ellos están reclamando los derechos sexuales. Estas personas en un momento determinado se desnudaron para protestar, ya que la sociedad no les permite o no ve con buenos ojos que ellos también tienen las mismas necesidades que nosotros tenemos. Y aquí hay un letrerito que dice yo también soy mujer, porque la sexualidad pues no se hicieron solamente para personas normales. Todos ellos también tienen las mismas necesidades, ellos también tienen sentimientos, el derecho a enamorarse, a sentirse queridos, a tener esa afectividad y ese acercamiento. Aquí tenemos dos parejitas con síndrome de Down. Y por cierto, indagando un poco sobre esta exposición, pude escuchar una entrevista de una psicóloga y sexóloga que ella hablaba precisamente de una parejita en donde fue a su consultorio una señora, una madre muy preocupada porque su hijo con síndrome de Down le quería tener una noviecita y ella decía que por favor aquí le traía a su hijo para que le ayudara y le quitara esas ideas locas de la cabeza. Resulta que la psicóloga y la sexóloga le decían que no, que las ideas locas eran de ella, porque el niño pues tiene todo su derecho a sentirse atraído por otra niña y también si él quiere manifestar ese sentimiento, pues tiene todo el derecho a enamorarse. Ellos tienen derecho a declarar y aclarar sus dudas, a conocer su cuerpo, a elegir el método de planificación y a tener una vida sana y segura. La sexóloga comentaba que muchas veces estas personas, o sea, mucho les ha quitado la vida como para que nosotros le quitemos ese derecho y ese sentimiento. Ahora, ¿estaríamos nosotros de acuerdo en apoyar a este tipo de personas? Yo sé que muchas veces este tema es difícil, sobre todo para los padres. Esta imagen que aparece aquí, por cierto, es sacada de una película denominada 6 sesiones de sexo, dirigida por Bill Levy, que por cierto el profesor Edison Pazmiño nos la recomendó en Sexología número 2 y a mí me dejó un gran aprendizaje y por eso es que ahora yo también la recomiendo. Veamos una experiencia. Aquí aparece esta chica que se llama Giselle Céspedes y Minor Ramírez. Esta chica nació con problemas desde su nacimiento porque
la madre le dio polio. Y este señor tuvo un accidente y quedó después inválido. Ellos se conocieron en un proyecto de capacitación e inclusión con personas de diversidad funcional. Y ella opina lo siguiente: por mi discapacidad pensé que nadie se iba a fijar en mí. Además, en mi familia me advertían que los hombres se iban a aprovechar. Mi mamá decía que Dios guarde, ya saliera con un hombre. Y él opinaba: lo que más me ha costado es aceptar que una mujer me pueda querer pese a mi discapacidad. Siempre ponía una barrera y se aislaba. Ellos se casaron y ellos cuentan que toda su familia y los más allegados, los amigos, nunca se preguntaron, o sea, cómo iban a vivir, en qué iban a trabajar, dónde sería su vivienda. Todos ellos, lo que realmente les preocupaba y lo que les indagaba, la curiosidad que tenían, era cómo hacen el sexo. Aquí hay una niña que dice: si se quiere, se puede, el resto son excusas. Giselle, la chica, contestó: ¿sabe cómo lo hacemos? Haciéndolo. Y aquí están las opiniones de ellos. Dice: la clave está en dejar volar la mente, en recurrir a los dedos, a la lengua, al afecto. La sexualidad es una caricia, es una palabra, es sentirse bien con la persona que estás. Todo requiere una mayor inversión de tiempo, lo que permite que las acciones se desarrollen con pausa, sintiendo cada movimiento, sin prisa. Es como si el disfrute fuera a cámara lenta. El goce sexual va más allá de realizar posiciones complicadas del Kama Sutra o imitar los actos sexuales que se exhiben en las cintas de Triple X. Ella cuenta: a veces él me cae encima, nos reímos, nos quedamos los dos sin poder levantarnos y tenemos que volvernos a acomodar. Pero eso forma parte de nuestra sexualidad y es lindo. Aquí, pues, realmente ellos nos dan un gran ejemplo, porque para mucha gente sigue pensando que la sexualidad es simplemente genitalidad. Y realmente la sexualidad no es solo juntar penes y vagina. Hay mucho más. Esa parte de afectividad ellas lo desarrollan muy bien, más que las personas normales. Como podemos ver, pues ellos también tienen sus fantasías y son muy creativas, que hay unas chicas que están vestidas como para tener una noche loca, una noche de locura. Y ellos también pues no se quedan atrás, están muy atractivos y muy guapos. Culmino con este pensamiento en donde dice: ser diferente no es un problema. El problema es ser tratados diferentes. Hay muchos mitos con respecto a las personas con diversidad funcional, que ellos no son asexuados, que inclusive ellos, si van a tener una relación de pareja, tienen que ser con personas en la misma condición que ellos, y eso tampoco tiene que ser una regla, porque hay una experiencia, por cierto, que también escuché, en donde una terapista, una instructora sexual, comentaba que ella en una oportunidad se sintió muy atraída de su paciente y decía que, oye, qué cosita, que cómo era posible que alguien con tantas limitaciones la hiciera sentir tan bien que otras personas que han estado en su vida y no han dado esa efectividad como lo ha sentido con esta persona. Pero lo que pasa es que también muchas personas normales no se atreven a decir: oye, voy a estar con esta persona por el qué dirán, o cómo se lo explico a la familia, o cómo se lo explico a la sociedad, o que de repente la pueden tildar, no, se está aprovechando de aquella persona, y es complicado esa parte porque nos hace falta educación sexual. Los dejo con esta hermosa imagen en donde hay dos personas con diversidad funcional, y que bien por ellos, porque han aprendido a defender ese derecho que todos nos merecemos. Así que muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.